Hola a todos, saludos cordiales de quien les habla, Cristian Santos, colaborador del inversorinquieto.es y banquero privado de Ambank, y hoy quería hablarles de un dato muy importante que está ocurriendo en las principales economías del mundo. La nuestra, la zona euro en España, no escapa a esta importante noticia, y es el crecimiento de la inflación tan grande que se está dando en los últimos meses. Se conocía el IPC de agosto, el IPC adelantado de agosto, que en tasa interanual aumentaba 4 décimas respecto a la de julio y se sitúa ya en el 3,3%, con un impacto muy importante en este 3,3% del alza de los precios de la energía. Sabemos que la inflación, que la luz se está yendo a tasas históricamente altas, está cotizando ya el megavatio en el mercado mayorista por encima de los 130 euros, eso es un coste muy importante que se está trasladando, con un riesgo muy importante que eso se traslade a precios como así está siendo, y si vamos por lo tanto a tomar el dato de inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y el componente energético, se incrementa una décima hasta el 0,7% en este mes. Vemos una diferencia muy importante, 3,3 la inflación global, 0,7 la inflación subyacente. Pero si vamos a noviembre del año pasado, la escalada de la tasa anual de inflación es espectacular, sube. En aquel momento estaba en el menos 0,8% interanual en noviembre del 2020. En la actualidad recordamos que acabamos de decir que el último dato adelantado es del 3,3%, con lo cual el incremento es importantísimo. El pequeño respiro que se daba a este índice era el mes de febrero, donde se aplanaba en ese mes, quedaba plano totalmente, y al mes siguiente crecía 1,3 puntos para ya llegar a los niveles en los que nos estamos moviendo en este momento. Mucha gente se preguntará si esto es peligroso o no. Bueno, pues hay que decir que esto es peligrosísimo para toda la actividad económica, pues introduce un elemento que no aporta nada positivo, sino que encarece toda la actividad económica, la hace menos competitiva y puede crear un círculo vicioso que lastra el desarrollo económico durante tiempo. Los bancos centrales, los dos principales del mundo, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, llevan tiempo insistiendo en que este repunte de la inflación es pasajero. Les preocupa mucho más el mercado laboral, la buena marcha del mercado laboral, y siguen haciendo una política monetaria muy laxa con ánimo de que el mercado laboral crezca de forma sostenida, y dice que el impacto de la inflación es solo importante en el corto plazo, de manera que aunque lo vigilan no están tomando decisiones conducentes a aplicar una política monetaria más restrictiva. Siguen comprando bonos, y que es cierto que Powell, el presidente de la Reserva Federal, en la reunión de Jackson Hole del viernes decía que es previsible que haya que empezar a aplicar ya un cierto tapering, una cierta restricción a la política monetaria antes de fin de año, pero bueno, veremos a ver por dónde van todos estos tiros, ¿no? Si se aplica una política monetaria más restrictiva, es decir, que los bancos centrales dejen de comprar deuda, dejen de lo que coloquialmente se dice de imprimir dinero, pues limitarían el alza de los precios al tener menos masa monetaria en circulación, y ahora mismo hay que decir que en su posición actual parecen caminar en el sentido contrario, al menos la de no actuar de una forma contundente en el corto plazo. Lo decía el Banco Central Europeo, que cambiaba la definición de sus objetivos de precios. Recordemos que hasta ese día se centraba en que estuviese en una cifra ligeramente por debajo del 2%, pero con la decisión que tomaba hace algunas semanas el Banco Central Europeo lo fijaba exactamente en el 2%, además de una manera simétrica que le lleva a considerar que es negativo tener dicho nivel por encima o por debajo de dicho objetivo. ¿Esto qué es lo que permite? Una mayor flexibilidad, ya que al definir dicho objetivo en el medio plazo le faculta para tolerar temporalmente ciertos excesos de objetivo, como de hecho está sucediendo, es decir, para que sigan tomando ciertas medidas de política laxa, de compra de bonos, de inundar el mercado de liquidez, y que está esto permitiendo a muchos países de la eurozona colocar su deuda en unos niveles bajos de rentabilidad para permitir fomentar el crecimiento económico y llevarnos a lo que de verdad les ocupa a los bancos centrales, que es el crecimiento del empleo, el tener un mercado laboral muy saneado, ¿no? Además, también les permite emitir bonos de los fondos movilizados por la Unión Europea para luchar contra la pandemia de una forma muy sencilla y coger liquidez para que luego los países hagan políticas de crecimiento económico. También han pedido dar un mayor peso los bancos centrales
a la vivienda en la composición de la cesta de precios para ajustar mejor la verdadera evolución de la inflación. Recordemos que el IPC lo que mide es el coste de la vida, por lo cual hay que tratar, los organismos reguladores tienen que tratar de meter los componentes en eso que reflejen lo más exacto posible el coste de la vida a lo que todos nos enfrentamos, ¿no? Y parece ser que están peleando para que la vivienda sea uno de esos que hasta ahora no estaba. Por su parte, la Reserva Federal, ¿qué es lo que hacía? Pues publicaba recientemente las actas de su reunión, donde se explicaba que no iba a cambiar la política monetaria en el corto plazo al considerar que no se ha alcanzado el umbral para hacerlo. Vuelve otra vez en su discurso a tener la preocupación del mercado laboral y consideran, por tanto, que la inflación podría ser transitoria. Es un sentimiento similar, como vemos, al que se instalaba en el Banco Central Europeo. La única nota discordante de todo esto es el Bundesbank. Comienza ya el Banco Central alemán a recordar que es muy peligroso una inflación en la economía, es un riesgo que siempre desde Alemania se tiene presente desde la elevada inflación que sufrieron, haciendo un poco de historia, en los años 30 del siglo pasado, el siglo XX, y recordemos que todo esto desembocó en la llegada de los nazis al poder, porque esto, como luego veremos, los efectos son muy perniciosos de pérdida de poder adquisitivo. ¿Puede ser cierto que el repunte de la inflación sea pasajero? Pues posiblemente, especialmente con la tensión introducida por los precios de la energía. Recordemos que es la gran nota discordante en toda esta situación. No se puede tomar a la ligera este problema ni obviarlo. ¿Por qué? Pues porque hay que contemplar todo esto en su extensión. Puede transmitirse la presión, el riesgo es que toda esta situación inflacionaria no se frene, que no sea verdad que la energía es lo que está provocándolo y que todo esto quede de forma estructural en las economías y que se genere una inflación en el medio y largo plazo. Ahí es donde de verdad está el riesgo de los grandes economistas. Por ejemplo, los propios costes energéticos. Recordemos que encarecen los procesos de producción. Si la luz es más cara, las empresas pagarán más por su coste de luz y con lo cual los costes son mayores, trasladarán esos costes a los productos, que será en mayor precio, ¿no? Es decir, repercutirán en mayores precios los productos y servicios que todos los consumidores vamos a comprar a los supermercados, a las tiendas, a los comercios en general. ¿Eso qué provocará? Pues que se mermará la capacidad de compra de todo el público, con el consiguiente impacto negativo en el consumo. ¿Por qué? Si suben los precios, tenemos el mismo dinero, con lo cual seremos capaces de comprar menos, o retraerá el consumo la subida de precios. A la larga, ¿qué ocurrirá? Pues producirán menos si las empresas venden menos, producirán menos, invertirán menos y todo ello llevará a que se perderá empleo y es un sistema, una forma muy perniciosa de destruir la economía. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues es la espiral salarios, precios, precios, salarios. Que esta situación que nombrábamos anteriormente, pues lo que nos llevará es a una presión extra en la negociación colectiva, en los salarios, en las pensiones, que luego hablaremos de ella, y que disminuirá muchísimo la productividad de las empresas y la competitividad. ¿Por qué? Pues porque se pedirán que los salarios suban por la vía de la inflación, al mismo nivel de la inflación, y habrá que ver si los crecimientos de las empresas dan para hacer esas subidas en los salarios, en los sueldos de los trabajadores, ¿no? Con lo cual esto puede provocar caída de competitividad, pérdida de penetración en los mercados exteriores, caída de exportaciones, menor actividad, inferior generación, cuando no destrucción de puestos de trabajo. Volvemos otra vez a la situación de la estabilidad del mercado laboral que tanto decíamos al principio que preocupa a los bancos centrales y por lo cual ellos siguen presionando muchísimo con una política monetaria laxa. Otra situación negativa, pues lo que decíamos antes, si en las empresas la negociación colectiva se puede encarecer debido a que se pedirá, lógicamente, subir los salarios al ritmo del IPC para no perder poder adquisitivo, esto se transfiere también a las pensiones. Especialmente después de lo que ocurría la semana pasada, que aprobaba el gobierno el abandono del factor de sostenibilidad, del índice de revalorización, que todo eso con la anterior legislación que se ha derogado recientemente, se va a derogar, pues evitaba un cierto deterioro del sistema y ahora se vuelven a indexar. Cierto es que con unas cosas más laxas que las anteriores, pero se vuelven a indexar al IPC la revalorización de las pensiones y esto generará, pues la inflación creciente generará un gasto público, un cargo a la seguridad social muy importante, con lo cual se pueden volver a poner en riesgo la sostenibilidad de las futuras pensiones. Son estos ejemplos
a modo de impacto muy negativo en la actividad económica y en el empleo. Y aunque si esto fuera solo en el corto plazo, pues podría ser llevadero, pero si esto se concatena y no se controla pues los temas en el corto plazo, puede llevar a que esta inflación se convierta duradera en el medio y largo plazo y pueda ser estructural, con lo cual este riesgo de ser estructural se acrecentaría con lo que se está viviendo también debido a la escasez pues de componentes tecnológicos, de los microchips, de los costes de transporte, etcétera, que hace que los precios pues de muchos productos, ejemplo que se está viviendo también el tema de los materiales de construcción, se están incrementando los precios de una forma espectacular por todo lo que decíamos, y si eso se mantiene de forma constante puede llegar a que la inflación sea estructural y se generen problemas en el sistema. Por lo tanto, hay que ver que no se puede bajar la guardia. De esto se seguirá hablando durante bastante tiempo hasta que se logre corregir esta situación. Habrá que ver cómo sigue afectando el precio de la luz y a ver si de verdad es algo pasajero y de corto plazo y se aplaza la decisión la decisión de ir retomando políticas monetarias poco a poco más ortodoxas, no tan laxas, para que no se produzca un colapso en la economía, ¿no? Por lo tanto, hay que ver cómo va evolucionando esto en los próximos meses y tener en cuenta que no es un problema, que hay que hacer que no sea un problema de medio y largo plazo, ¿no? Importante, el objetivo del Banco Central Europeo, que es para lo que está, es combatir esto y hay que evitar que se generen problemas adicionales de los que comentábamos, dado que se puede perjudicar también la inflación, el valor real de los activos, perjudica también el poder adquisitivo, como ya lo hemos comentado, y fomenta un mayor endeudamiento. ¿Por qué? Por valer en términos reales las deudas, valen en términos reales menos las deudas de lo que realmente valen, ¿no? Por otra parte, perjudica a los presupuestos públicos que refinancian la deuda de una forma constante, que se hace mucho en la práctica y se pondría en el camino de la deuda perpetua al poder sufrir incremento de coste de dicha refinanciación si suben los tipos de interés, para poder controlar la subida de precios, ¿no? Que es el riesgo en el que está también países tan endeudados como es el español, que tiene una deuda pues muy superior a su Producto Interior Bruto. Por lo tanto, hay que seguir este dato, como insistíamos antes, hay que tener en cuenta todo el efecto pernicioso, habrá que ver y controlar el endeudamiento público, tendrán que tratar los gobiernos de ver y controlar el endeudamiento público, necesitaremos una estabilidad presupuestaria, necesitaremos menos gasto público, necesitaremos menos impuestos, según todos los economistas, para que las economías crezcan, necesitaremos en nuestro país reformas estructurales y necesitaremos que se controle de alguna forma eficiente el precio de la energía para que todo esto no se traslade al índice de precios, se controle la tasa de inflación y podamos hablar de que se vuelva a la normalidad, que las economías crezcan de forma sostenida, sin expansión monetaria de una forma tan brutal que está generando una inflación de precios y también una inflación de activos en los mercados, ¿no? Esto era lo que quería contarles en el día de hoy. Espero que todo evolucione correctamente y nos despedimos hasta el siguiente podcast.